Carlos de Tomaso, querido amigo. Le pedimos que alce un poquito su cámara para poderlo ver en plano completo. Exactamente, ahí la frondosa caballera que lo adorna. Carlitos, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí en I99. Saludos a todos, querido profesor. Muchas gracias a todo el panel. Muchas gracias por invitarme. Carlitos, la Corte Constitucional al fin resuelve el tema del IVA. ¿Nos podría explicar cuál era la pretensión, cuál es la resolución? Es importante, Ramiro, contarles que, si ustedes recuerdan, no sé si leyeron mi último artículo en el diario El Universo, que se llamaba El último golpe de Lenin, contaba que días antes de irse de la presidencia, Lenín Moreno vetó totalmente el proyecto de ley que tenía como objetivo eliminar este perverso sistema de pago con devolución del IVA de los gobiernos seccionales, universidades y escuelas politécnicas. Como tú sabes y como el panel sabe, cuando el presidente veta totalmente la ley, se entierra por un año en la Asamblea Nacional y no puede ser discutida. Pero en ese mismo artículo yo advertía que se cometió un error en ese veto, un error técnico de decir que el veto era por razones de inconstitucionalidad. Y el artículo 139 de la Constitución establece que cuando el veto es por razones de inconstitucionalidad, el presidente tiene la obligación de enviar la ley a la Corte Constitucional. Y eso es lo que sucedió. La Asamblea Nacional se dio cuenta del error, la Asamblea Nacional corrige el error y en vez de mandar a archivar un año la ley, le manda a la Corte Constitucional y le pone en juego a la Corte y le dice, este veto es por razones de inconstitucionalidad y a ustedes les corresponde emitir un dictamen. La Corte acepta esa observación, esa corrección de procedimiento y entra a analizar el fondo. Si ustedes recuerdan, Ramiro, este tema fue parte de la consulta popular que la propia Corte había vetado, ¿no es cierto? La Corte había vetado una pregunta que tenía como objetivo una reforma legal a este tema y por ende, pues se podía presumir que la votación iba a salir igual 5-4. Sin embargo, hubo un voto sorpresa en esta sentencia que fue el del doctor Ramiro Ávila, que en esta ocasión el doctor dice, no estoy siendo contradictorio, porque lo que yo objeté en el dictamen anterior es que una reforma tributaria no se haga por consulta popular, pero no se refería al fondo del tema. Y entonces él dice, explicando por qué cambia su voto, ese voto concurrente que es el más importante, entra a analizar el fondo de la ley. Y es un poco lo que siempre veníamos sosteniendo. Esta ley que quiere eliminar este sistema perverso del IVA, no afecta a ningún elemento esencial del IVA. No cambia la tarifa, no cambia las exoneraciones o exenciones, no cambia el sujeto activo ni el sujeto pasivo. Lo que modifica es un trámite de simplificar tributariamente un procedimiento de devolución que ha sido y es perverso. Para que los ciudadanos entiendan, los entes seccionales como los municipios, las universidades y escuelas politécnicas, al realizar sus compras y pagar sus servicios, pagan el IVA con recurso en efectivo. Pero ese IVA, de acuerdo a las propias normativas, luego les tiene que ser devuelto. Entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos un sistema en el que yo pago para que me devuelvas pensando en que me devuelves? Pero la realidad es que no le devuelven, o cuando le devuelven le quieren devolver en bonos. Entonces, la afectación estaba en que tú sacaste de tus fondos líquidos una cantidad que luego tienes que desgastarte en un trámite para tratar de recuperarla, y cuando la quieres recuperar te dicen, mira, te la voy a dar en un bono a 3 años. Entonces era una grave afectación en la liquidez, injusta, centralista, y este sistema, lo que se ha aprobado es que ya no haya que hacer ese pago, sino que las municipalidades, las escuelas politécnicas y las universidades retengan esos fondos, no los transfieran a ningún lado, simplemente emitan una certificación contable de cuántos valores se generó de IVA para que el SRI lo pueda cruzar y tú te quedas con los fondos sin tener que entrar a ese viacrucis de pago por devolución.
Entonces, el doctor Ávila Santamaría y toda la mayoría de la Corte, porque esto terminó 5-4, pues analizan la ley y dicen, aquí no se está modificando nada del tributo, porque si se hubiera modificado el tributo, Ramiro, sí hubiera habido un problema de constitucionalidad, porque solo el presidente de la República podía presentar proyectos de ley que modifiquen un tributo. Pero en este caso, cuando miran el texto, dicen, esto no está modificando nada. No está modificando a ningún aspecto esencial del impuesto al valor agregado. Más bien, se está corrigiendo un sistema que beneficia a la descentralización, que beneficia a la simplificación tributaria, que también son principios consagrados en la Constitución, y permiten a los municipios y a las universidades tener más liquidez para cumplir sus fines. Así que ha sido una sentencia muy importante, muy justa, una lucha de años de las alcaldías y municipalidades, y esperamos que no se empiecen a crear o inventar nuevas trabas, el centralismo económico de siempre. Solo para resumir, Carlos, porque es interesante el itinerario de esto, es un proyecto de ley cuya capacidad de proposición es del Ejecutivo, que llevada al Congreso y regresada al presidente, el presidente la veta totalmente y entre sus considerandos para el veto pone y alega la inconstitucionalidad sin mandar a la Corte para que se pronuncie sobre este efecto. No, la Asamblea... Sí, pero ahí hay una corrección a lo que tú dices. ¿Cuál es? Este proyecto nació de un asambleísta, no nació de la presidencia. ¿Y la proposición de esas reformas no tienen que tener iniciativa ejecutiva? Ciertas temáticas. A ver, vamos ahí. Ciertas temáticas. ¿Ya? Por ejemplo, toda norma que modifique un tributo tiene iniciativa exclusiva del presidente. La modificación de la división política administrativa del Ecuador tiene que tener iniciativa exclusiva del presidente. En este caso no hubo iniciativa del presidente, sino que fue una iniciativa de un diputado, que es el diputado Henry Kronfle. Y justamente ese hecho de que no pasó, de que no fue una iniciativa del presidente, fue lo que Lenín Moreno objetaba y decía, este proyecto que modifica un tributo de acuerdo a la Constitución tenía que tener iniciativa exclusiva del presidente y por tanto esto es inconstitucional. Pero la Corte dice, no, señor presidente, este proyecto no modifica ningún tributo porque lo que está modificando un trámite de distribución del sistema de recaudación, no afecta ningún elemento esencial del tributo, por tanto, no requería de iniciativa exclusiva del presidente y por tanto no hay inconstitucionalidad. Y te insisto, hay un error. Si Lenín simplemente decía veto totalmente, se acababa esta discusión. Pero el error técnico de sus abogados o de su secretaría jurídica de decir que el veto era por razones de inconstitucionalidad, automáticamente daba como efecto que eso termine en la Corte Constitucional, y así fue como la Asamblea corrige la intención de que se archive el proyecto, manda a la Corte y la Corte efectivamente lo valida y dice aquí no hay inconstitucionalidad de ninguna forma, no era un tipo de ley de esos que requieren iniciativa exclusiva del presidente porque no se modifica ningún elemento esencial del IVA. Carlitos, le paso a Jaime Velázquez, talentoso compañero aquí del Diálogo. Ramiro, Carlos, bienvenido. La verdad es que escuchándote, si bien es cierto jurídicamente es una posición que beneficia a las alcaldías, desde el punto de vista económico es un problema para el gobierno porque no tiene la plata, ¿o no? Desde el punto de vista económico, tú no puedes presupuestar plata ajena. Y eso es lo que venía haciendo el gobierno nacional. Aquí este proyecto no aumenta el gasto. Este proyecto lo que hace es ordenar la devolución de recursos que eran ajenos al gobierno central y que venía el gobierno acostumbrándose a usarlos y no devolverlos, sino a través de bonos, etcétera. Tú no puedes vivir trabajando o presupuestando fondos ajenos. Si estos fondos del IVA ya sabías que los tenías que devolver, pues no podían costar en tu presupuesto para tu gasto. Entonces, de eso se trata, de transparentar los fondos o la propiedad de los fondos, ¿no? Estos fondos no corresponden al gobierno central. Con el sistema antes de la reforma tenía que devolverlos. El problema es que usaban el timing, ¿no? de devolución para manejar y utilizar los recursos, y eso es equivocado.
así como tampoco le corresponden al gobierno central los fondos del IES. Con los fondos del IES lo que hacen es obligarles a comprar bonos al gobierno central, pero si hubiera una administración independiente del IES, diría, yo no voy a invertir más en un acreedor o en unos bonos de quien es mi mayor deudor, porque usted no va a seguirle invirtiendo a su mayor deudor. Entonces, lo que se trata ya es de transparentar el presupuesto del gobierno central. Esos fondos no son del gobierno, no me refiero a me refiero a todos estos años. Esos fondos son recursos de los gobiernos seccionales y la no devolución afecta gravemente a la liquidez de los gobiernos seccionales, a la liquidez de las universidades y escuelas politécnicas que han sido agravados por esta falta de devolución. Por la cuestión jurídica, que si bien es cierto la respeto y la comparto, para que eso se haga realizable, digamos, debería cambiarse en la ley el tema de la cuenta única, es decir, los fondos deberían manejarse en una cuenta separada y no en una cuenta única que es del gobierno, ¿o no? Bueno, esa era una forma de solucionar, o debería ser una forma de solucionar. Otra forma es la que se ha planteado, de que ya no se pague para lo que luego te devuelvan. Pues no tiene sentido tener un trámite absurdo en el cual tú pagas y luego te devuelven y se vuelve un viacrucis y un desgaste. Entonces, hay varias formas de modificarlo. Es importante señalarles que esta ley que va a entrar en vigencia, además, primero prevé que a futuro ya no se tenga que hacer este pago, ¿no es cierto?, sino que simplemente se emitan los certificados. Pero también hay otro artículo que prevé cómo se debe realizar el pago de lo adeudado a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Es decir, a la fecha que va a entrar en vigencia la ley, el gobierno tiene una deuda de devolución del IVA importante con los gobiernos seccionales y las universidades y escuelas politécnicas. Hay un artículo que establece el mecanismo de pago y un plazo de 6 meses para que el gobierno acredite esos fondos que son legítimamente, les corresponde a los gobiernos seccionales. Entonces, esta norma también establece un plazo prudencial para la devolución correspondiente de esos fondos. Claro, abogado, la verdad es que entre abogados no los entiendo a veces, porque la verdad es que muchas veces las leyes complican el tema que debe ser solucionado de una forma práctica, ¿no? Y la verdad es que si no se cambian las normas jurídicas va a ser complicado aplicarlas. Le voy a dar paso a mi compañero. Y comento contigo esta reflexión inteligente que haces, y es así. Cuando tú has visto por la televisión por años a los gobiernos seccionales haciendo ruedas de prensa diciéndole que el gobierno les debe el IVA, que es un IVA que pagan, que tiene que ser devuelto, pues la lógica te manda a decir, cambiemos ese sistema absurdo. Correcto. Para que no tengan que desembolsar, porque si igual te va a regresar. El problema es cuando esa lógica no te conviene. El problema es cuando esa lógica alimenta parte del centralismo. Entonces, cuando esa lógica alimenta parte del centralismo, pues, y no te conviene, lo lógico se vuelve ilógico. Entonces, esto es algo que se caía por su propio peso, pues. Si este sistema es un viacrucis para todos estos entes, pues cámbialo, haz algo más simple. La propia Constitución tiene un principio de simplificación tributaria, de descentralización, y corrígelo. Pero todos los años que ha costado esta lucha que han tenido los gobiernos seccionales para lograr esta modificación legal en función de estos intereses económicos y del propio centralismo. Clarísimo. Sí. Le doy paso a Alberto Quintana. Doctor, ¿cómo le va? Algo, y tal vez recordemos que antes del 2008 las ventas a las entidades públicas, a las universidades y a las escuelas politécnicas gravaban 0% del IVA. ¿Eso no es más práctico? También pudiera haber sido más práctico, pero entiendo que era un poco complicada la aplicación, pero pudieran haber habido algunas alternativas para eliminar el sistema, ¿no es cierto? Lo que es importante es que se haya eliminado, porque eso de que usted pague, para que ustedes sepan, no estamos hablando de pocos dineros. El municipio de Guayaquil son millones de dólares en deuda de devolución de IVA. El municipio de Guayaquil, que es un municipio tan grande, con presupuestos tan grandes, pues genera mucho, es el 12% de sus transacciones, ¿no? Entonces, resulta una afectación importante a su liquidez y
el seguir manteniendo ese sistema perverso, absurdo, pues no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, hubo esta salida de un proyecto de ley presentado, entiendo, por Henry Kronfle, que plantea que no se desembolse, sino que simplemente se emitan las certificaciones y con eso se haga el cruce correspondiente, con lo cual quedaría todo debidamente aplicado por el Servicio de Rentas Internas y se elimina, insisto, este viacrucis de entrar a la devolución, este desgaste entre autoridades seccionales y el gobierno central, estos bonos que te dan que no los puedes ni usar ni vender en el mercado, etcétera. No, es un tema de estricta justicia que han padecido todos estos entes, y desafortunadamente a mí me da mucha pena que en esta ley quedó fuera, porque sufren de lo mismo Solca, la Junta de Beneficencia y Cruz Roja y otras entidades importantísimas que sufren del mismo problema, y que espero que en el futuro venga una pronta reforma legal para que puedan ser incluidas. Perfecto, doctor Carlos de Tomaso, sabemos que está con el tiempo también, tiene otras actividades, queremos agradecerle muchísimo por estos conceptos, por orientarnos en torno pues a estos temas que son de gran actualidad. Un fuerte abrazo. Un gusto, gracias por invitarme. Hombre de academia.